Bueno, buenos días. El día de hoy corresponde el club de revistas que para este evento vamos a revisar un artículo llamado Efectos de dosis altas versus dosis bajas de cloroquina como terapia para pacientes hospitalizados con síndrome respiratorio agudo grave por o secundaria infección por coronavirus 2. Entonces, ¿quién va a presentar o quién va a hacer la presentación? Mi nombre es Kevin Navarro, médico de la Universidad de Cartagena, residente de medicina interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Y pues antes de iniciar la presentación, mis agradecimientos a mi tutor, el doctor Fabián Jaimes Barragán. Entonces, este es el artículo, la portada del artículo. Fue un artículo publicado en JAMA a 24 de abril del 2020. Es un artículo realizado en Brasil. Entonces, este es el índice de cómo se va a desarrollar la presentación. Una introducción en la cual hablaremos tocaremos un poco el tema sobre coronavirus en Latinoamérica, generalidades de la cloroquina, que es la intervención de este estudio, un, un contexto o para hablar sobre estudios previos relacionados con el estudio que vamos a tratar hoy, que van a hablar pues de cloroquina in vitro, tanto en brotes previos como en el brote actual, un ensayo clínico y controversias de su uso, y ya entraremos en materia con la presentación del artículo y finalmente un análisis crítico basado en las guías JAMA. Entonces, como introducción, pues nuestro primer caso que tuvimos acá en Latinoamérica fue un caso de un paciente de 61 años proveniente de Lombardía, en Italia. Eh, el 25 se hospitalizó, el 26 fue positivo, con una PCR positiva, y pues en realidad sus síntomas fueron de una enfermedad leve, fiebre, tos seca o hinofagia, y pues culminó su manejo y el aislamiento en casa. En cuanto a la epidemiología, pues aquí vemos el reporte que está haciendo el Johns Hopkins, donde vemos que los tres países aún que predominan con la mayoría de casos son Estados Unidos, España y el Reino Unido, y que pues de los países latinoamericanos la mayor incidencia en estos momentos la tiene Brasil, seguida de Perú, de México, Ecuador y Chile. La situación en Colombia, pues hasta el último reporte del día de ayer teníamos 11.063 pacientes contagiados, confirmados, y 463 muertes. ¿Listo? En cuanto a la evidencia que tenemos sobre coronavirus en Latinoamérica, en realidad pues sabemos que el grueso de la literatura está predominantemente en Europa y en Estados Unidos. Y pues acá más que todo nos limitamos a tener reportes y series de casos. Eso principalmente, más que todo son estudios descriptivos, no hay como tal ni siquiera un estudio observacional, o por lo menos hasta mi búsqueda de ayer no encontré artículos que nos hablaran de una asociación. Si hay estudios descriptivos, incluso un estudio chileno con más de 200 pacientes, pero solamente se describe la población estudiada. Eh, en cuanto a los ensayos clínicos, pues que nos aportarían eh, una evidencia más fidedigna, o serían como nuestros estudios en los que más confiamos, pues en Latinoamérica se están desarrollando actualmente, o por lo menos están publicados en la página de Clinical Trials, cerca de 50 estudios. Y como comentaba anteriormente, pues vemos que la mayoría de estudios se están realizando en Europa y en Estados Unidos. En cuanto a Colombia, pues actualmente hay 7 estudios publicados en Clinical Trials, ensayos clínicos, eh, intentando buscar pues una asociación. En el momento aún no tenemos los resultados de estos estudios. Entonces ya entrando en materia, pues la clorofina es un fármaco, una 4-aminoquilina, sintetizada por primera vez en 1934 como un agente antimalárico. Se le descubrieron ciertas propiedades inmunomoduladoras que en estos momentos la sitúan como uno de los fármacos importantes en el manejo de ciertas enfermedades autoinmunes, y
también por sus mecanismos de acción, se ha considerado un potencial uso como antiviral. Y pues de ahí que se esté hablando de cloroquina en estos momentos para manejo de COVID. Entonces, previamente se ha probado incluso con el virus de la hepatitis A, con el virus Mayaro, el herpes simplex 1, la familia de flavivirus, en el retrovirus, principalmente en el VIH, donde se han hecho muchos estudios, y en la influenza. No en todos han tenido estudios, resultados buenos, aún es muy controversial, pero sí se ha considerado su uso como antiviral. Entonces, en cuanto a los mecanismos de acción, vemos que principalmente causa un aumento del pH a nivel del endosoma viral, y esto inhibe la replicación en diferentes etapas del endosoma viral. También actúa interactuando con la envoltura del virus mediante glucolización de sus glucoproteínas, y pues el efecto antiinflamatorio se da principalmente por inhibición del factor de necrosis tumoral, tanto en monocitos como en macrófagos, y también una disminución de la expresión del receptor, del factor de necrosis tumoral en monocitos, ya que se ha hablado mucho de que dentro de la fisiopatología de la infección por coronavirus, que la parte inmunogénica juega un papel muy importante, la parte inflamatoria. Digamos que este efecto antiinflamatorio podría, o se sospecha que podría también ayudar a su tratamiento. Entonces acá vemos, como comentaba anteriormente, la cloroquina y su derivado de hidroxicloroquina actúan a nivel del endosoma, aumentando el pH a este nivel, inhibiendo la replicación del coronavirus tipo 2. En estudios previos se demostró, aunque fue un efecto más que todo demostrado con la hidroxicloroquina, que actuaba en el paso final, en la fosforilación final para la síntesis del receptor de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, que como ya, o como bien sabemos, es el receptor por el cual el coronavirus ingresa a la célula. Entonces, pues aquí vemos su acción. Ya entrando al contexto de nuestro estudio, pues previamente se realizaron estudios in vitro con el primer coronavirus, con el primer brote de coronavirus, y pues este es un estudio del 2004 que nos muestra cómo a mayor concentración de cloroquina, de micromoles de cloroquina, se presenta o vemos cómo hay un aumento del porcentaje de viabilidad celular de células in vitro contagiadas con el SARS-CoV. Entonces, pues la evolución de alguna manera natural es que estas células murieran al ser infectadas con el virus, y aquí vemos pues la respuesta de las células y su viabilidad a la cloroquina. En las barras grises podemos ver los controles, las células controles. Y pues acá un diagrama que nos muestra principalmente cómo actúa la cloroquina según el día que se inicia el tratamiento, sea un día post infección, que sería la figura de arriba, o 3 días post infección. Hay un segundo estudio que probó cloroquina en un cultivo celular. Este fue publicado en el 2005, y los autores concluyen que la cloroquina es efectiva en prevenir la diseminación de SARS-CoV-2, de SARS-CoV en cultivos celulares. Un estudio del 2005. Ellos lo hacen a través de una técnica de inmunofluorescencia indirecta, donde podemos evidenciar claramente la presencia del virus cuando no es tratado, y cómo va disminuyendo según la concentración de cloroquina. Y pues acá vemos un diagrama que representa este porcentaje de inhibición. También tenemos estudios in vitro
cloroquina en este brote actual, en el COVID-19, en el SARS-CoV-2, donde pues en este estudio se intentó evidenciar pues la respuesta de varios antivirales y en realidad con los que se pudo lograr ciertos resultados buenos fue con remdesivir a 3,7 micromoles y con cloroquina a 10 micromoles. Y pues en las barras vemos el porcentaje de inhibición y cómo la cloroquina pues parece ser un estudio más efectivo un fármaco más efectivo en estudios in vitro. En cuanto a evidencia, ya no in vitro, sino in vivo, en cuanto a estudios, ensayos clínicos, pues lo que tenemos publicado hasta ahora son estos resultados preliminares de un estudio que se inició en Zhuhai, China. El estudio o el preliminar del estudio, fue publicado el 1 de abril de 2020 e incluía pacientes mayores de 18 años con una PCR en tiempo real positiva para SARS-CoV-2 y la intervención era 500 miligramos de cloroquina cada 12 horas más lopinavir ritonavir por 10 días. El grupo comparador era solo lopinavir ritonavir por esos 10 días sin la cloroquina y el resultado primario era evaluar la tasa de conversión negativa de la PCR medida a los 10 y a los 14 días. Como un desenlace secundario tenían resultados relacionados con tiempo de hospitalización y hallazgos tomográficos. Eh, como les digo, fue un estudio preliminar. En el flujograma podemos evidenciar que se aleatorizaron o se evaluaron para la selección 82 pacientes, de los cuales se seleccionaron 22, 10 fueron al grupo de cloroquina y 12 fueron al grupo de solo lopinavir ritonavir. En realidad, este estudio no contamos con datos acerca de su cegamiento o de la aleatorización que utilizaron. E incluso ellos ni siquiera, igual también por el pequeño tamaño de muestra, no muestran una asociación o una medida de asociación como un HR o un OR. En realidad ellos lo que muestran en su preliminar es una tendencia y en la cual pues se puede evidenciar que en cuanto a PCR negativa, mejoría en las imágenes tomográficas y altas hospitalarias, al grupo de cloroquina le estaba yendo mejor. De pronto, teniendo la necesidad de un fármaco en esta pandemia y viendo esos resultados que les parecieron prometedores, decidieron publicar su preliminar, pero no tenemos aún medidas de asociación que nos soporten en la evidencia del uso de cloroquina. Y hasta el momento, pues esto es lo único con lo que contamos. Controversias en cuanto a su uso, pues muchísimas. En la comisión de Guandón, eh, un consenso de expertos decidió iniciar en pacientes infectados por COVID-19 500 miligramos cada 12 horas por 5 días de cloroquina. Sin embargo, Surviving Sepsis y las guías ITSA no, por la falta de evidencia, no dan una recomendación del uso de cloroquina en este tipo de pacientes y pues según las guías ITSA solamente deben ser utilizadas en el contexto de un ensayo clínico. A pesar pues de todo esto, la guía colombiana de la Sociedad de Infectología pues sí considera el uso de cloroquina, 300 miligramos cada 12 horas por 5 días en formas no graves y por 10 días en formas graves. Entonces vemos que aún es un tema muy controversial. Bueno, entrando en el estudio, eh, reitero, el nombre es el efecto de dosis altas versus dosis bajas de cloroquina, difosfato en la terapia para pacientes hospitalizados con síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2. Fue un estudio publicado en JAMA y en cuanto a sus métodos, fue un estudio aleatorizado con doble cegamiento de grupos paralelos de fase 2, pues se intentaban comparar dos dosis de un mismo medicamento eh, planeado para ser multicéntrico y con un estadístico independiente que iba a hacer el análisis de los datos.
Los pacientes seleccionados principalmente fueron de este hospital, Delfina Rinaldi, que es un hospital público en la ciudad de Manaos, la región del Amazonas, en el Brasil, y que pues, fue como preparado precisamente para esta pandemia. Entonces, los criterios de inclusión fueron sospecha de infección por COVID, fiebre y síntomas respiratorios principalmente, pacientes que fueran mayores de 18 años y enfermedad grave que definieron como una frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones minutos, una cardíaca mayor a 125, la saturación menor a 90% en oxígeno ambiente y o que el paciente estuviera en shock. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues en su protocolo el único criterio de exclusión que ellos publican o que ellos reportan es que sean niños y adolescentes, aunque en realidad esto sería algo no tan correcto epidemiológicamente, pues los criterios de exclusión no deberían ser antítesis o no deberían negar a los criterios de inclusión. Sin embargo, ellos solamente reportan esto y no reportan otro criterio para exclusión de pacientes para su estudio. La muestra fue calculada con un 20% de letalidad en pacientes críticamente enfermos por neumonía por COVID. Lo que intentaban era una reducción del 50% en la mortalidad con su intervención y con un alfa de 5 y un beta o un poder de 80%, el cálculo de la N fue de 394. Los autores refieren que agregan un 10% a esa muestra, intentando prever posibles pérdidas durante el transcurso del estudio. Sin embargo, esto tampoco es correctamente epidemiológico, pues en realidad de esa manera lo que se hace simplemente es aumentar la muestra, porque independientemente de que la N sea de 394 o que sea de 440, las pérdidas van a afectar la aleatorización. Independientemente de cuánta cantidad de muestra sea, las pérdidas van a terminar convirtiéndose en un sesgo. Entonces, lo que ellos intentaron comparar fueron dos grupos, un grupo con una dosis alta de cloroquina y un grupo con una dosis baja. La dosis alta fue descrita como dosis de 600 miligramos cada 12 horas por 10 días y la dosis baja era una dosis de 450 miligramos dos veces al día, el día cero, y luego venían 4 días de 450 miligramos de cloroquina en una sola dosis al día. Acá esquematizo cómo fueron administrados los medicamentos, ya que ellos utilizaron, para mantener el cegamiento, utilizaron placebo, pastillas de placebo que fueron sintetizadas por el mismo farmacéutico que, que fue quien administró como tal la droga, la cloroquina. Entonces, pues aquí podemos evidenciar qué tanto placebo se usó o cómo utilizaron ellos el placebo para su cegamiento. La administración de la droga iba a ser vía oral o, o por sonda nasogástrica en pacientes intubados. Listo, al final pues del estudio, los pacientes con dosis alta recibirían 12 gramos de cloroquina y los de dosis baja 2,7. Su desenlace primario era evaluar si el régimen terapéutico del grupo 1, es decir, altas dosis, reducía la mortalidad en un 50% en la población de estudio en comparación con el grupo 2, es decir, con el grupo de dosis bajas. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, pues intentar evaluar la mortalidad a los 7, 14 y 28 días, indicadores de empeoramiento clínico, evaluar el porcentaje de detección de SARS-CoV-2, cuantificar el virus por muestras de hisopado orofaríngeo y nasales, también la incidencia acumulada de efectos adversos, de eventos adversos, que creo que es algo importante, y eventos adversos graves y también alteraciones en recuentos celulares, glucosa, bilirrubinas y aminotransferasas. Bueno, en el flujograma podemos evaluar que en realidad ellos calcularon una muestra
440 pacientes, pero solamente evaluaron para elegirlos a 131, de estos 50 fueron excluidos, 48 por no cumplir los criterios de inclusión y 2 decidieron no participar. Y pues de esta exclusión quedaron 81 pacientes que sí fueron aleatorizados a ser 40 para el grupo de dosis bajas y 41 para el grupo de dosis alta. Si definitivamente esta no fue la N que ellos calcularon, su muestra fue de 81 pacientes porque el estudio tuvo que detenerse de manera prematura. Ya más adelante hablaremos un poco sobre eso. Entonces, estas son las características demográficas al inicio del estudio, donde podemos evidenciar que pues no es, no se ven estas características lo más balanceado. Vemos que en general los pacientes del grupo de dosis altas de cloroquina tenían eh, una edad mayor a los pacientes con dosis bajas, y de la misma manera eran más pacientes hipertensos, más pacientes diabéticos, más pacientes con asma, con enfermedad renal y con enfermedad cardiovascular. Digamos que esto no sería como una falla del estudio como tal, solo que gracias a que solamente tuvieron o fueron capaces de recolectar 81 pacientes por la detención prematura del estudio, es normal que en este tipo de casos, con esta muestra pequeña, eh, no hayan sido tan balanceados las características. Sí hubo un poco más de balance en la saturación de oxígeno y en el conteo celular al inicio del estudio, pero otras variables como lactato deshidrogenasa y como la presencia de un Quick-SOFA mayor de 2 estuvieron más presentes en los pacientes sometidos a dosis altas de cloroquina. Entonces, en cuanto a los resultados, una letalidad general del 27%, lo que determinó la detención del estudio. En ese caso se detuvo por seguridad. Era inseguro seguir sometiendo a los pacientes de este estudio a altas dosis de cloroquina. Pues vemos que el 39% de estos pacientes se murió y comparado con un 15% de los pacientes con dosis bajas. Esto nos da un OR de 3.6 con un intervalo de confianza que va de 1.2 a 10.6, es decir, no atraviesa la unidad por lo que sería estadísticamente significativo. Eh, Como les comenté anteriormente, por la pequeña cantidad de muestra que obtuvieron, no estuvieron tan balanceadas las características al inicio del estudio y muy importante la edad. Los pacientes con dosis altas de cloroquina tuvieron mayor edad que los pacientes con dosis bajas, y por eso los autores del estudio decidieron hacer un análisis ajustado según la edad, una letalidad ajustada por la edad, que si bien se perdió esa significancia estadística que teníamos, pues en realidad no hubo una disminución tan marcada del OR. Vemos que aún persistía en 2.8, casi el doble de la unidad. Bueno, aquí representan los autores del estudio en este diagrama sus resultados, la probabilidad de supervivencia de los pacientes que recibían dosis altas de cloroquina versus dosis bajas en todos los pacientes, y en los pacientes en unidad de cuidados intensivos vemos unos resultados pues muy similares. En cuanto a otras variables que los autores intentaron también calcular, pues podemos ver que la CK y la CKMB estuvieron más aumentadas en los pacientes de dosis altas, y de igual manera la prolongación del QT por encima de 500 milisegundos. Taquicardia ventricular solamente se presentó en 2 pacientes en el estudio y fueron 2 pacientes pertenecientes al grupo de dosis altas. Sin embargo, pues con estos datos aún no se pueden calcular o hacer medidas de asociación que nos hablen de peores resultados con las dosis altas o dosis bajas de cloroquina. Listo.
Bueno, en cuanto a la discusión y algo con lo que creo que estaremos muy de acuerdo todos del estudio es que fueron suficientes señales de alerta para detener el estudio de un régimen de dosificación alta de cloroquina. No se pudo evaluar de forma independiente el papel tóxico de la cloroquina, pues todos los pacientes ya estaban usando acitromicina también y muchos recibieron oseltamivir, y pues los autores comentan que le generó un dilema ético el hecho de realizar un estudio versus placebo, ya que en Brasil el Ministerio de Salud autorizó el uso compasivo de la cloroquina. Entonces no sería como ético administrar a unos pacientes sí y dejar a otros pacientes sin cloroquina, ya teniendo en cuenta que ya está autorizada para su uso compasivo. Y pues definitivamente necesitamos información basada en ensayos clínicos aleatorizados, eh, y pues bien diseñados. Hasta el momento que no contamos con esa evidencia. Entonces, pasando al análisis crítico basado en las guías JAMA, lo que hacemos, o en este tipo de análisis, lo que hacemos es dividir hacer un análisis a partir de tres ítems, en el cual el primero sería el riesgo de sesgos, el segundo serían los resultados y tercero la aplicabilidad de estos resultados en mi práctica clínica. Entonces, empezando con el riesgo de sesgos, si los pacientes fueron aleatorizados, pues sí, los pacientes fueron aleatorizados. A cada paciente, o lo que buscamos con la aleatorización es que cada paciente tenga la misma probabilidad de pertenecer a un grupo u otro. Si se realizó una aleatorización, y pues ocurre mucho en los estudios multicéntricos que se realiza una estrategia de aleatorización por bloques. En este estudio se realizaron 110 bloques de 4 pacientes. Es una manera de ayudar a la aleatorización. Que si fue oculta la aleatorización, sí, y la información de esta solo la tenía el farmacéutico que dispensaba el medicamento. Tanto los profesionales de la salud como los pacientes se les ocultó esta aleatorización. Los grupos fueron similares con respecto a los factores pronósticos, pues evidenciamos que no, y que más que todo esto se debe al tamaño de muestra pequeño que alcanzaron a recoger los autores del estudio por la detención temprana del mismo. Eh, ¿Qué tan serio es el riesgo de sesgo? ¿Qué tan extenso fue el cegamiento? Se le hizo un cegamiento, o los autores reportan un cegamiento a los pacientes, médicos y otros profesionales del estudio. Para este cegamiento utilizaron el placebo que ya anteriormente expliqué cómo fue administrado, y el único criterio que tenían para levantar el cegamiento era que un paciente presentara reacciones adversas. Si el seguimiento fue completo, pues de los pacientes que alcanzaron a seleccionar, sí hubo un seguimiento completo de todos, tuvimos información acerca de su desenlace. Y pues aquí vemos el flujograma que ellos nos presentan, los 131 pacientes hospitalizados, evaluados para elegibilidad, los 50 excluidos y los 81 pacientes aleatorizados, que 40 fueron al grupo de dosis bajas de cloroquina y 41 al grupo de dosis altas de cloroquina, sin pérdidas en el seguimiento. ¿Hubo detención anticipada del estudio? Pues sí, un análisis intermedio determinó la detención prematura del estudio por seguridad. Recuerden que según el cálculo de muestra que hicieron, eran 440 pacientes y solamente se alcanzaron a aleatorizar 81. Y si los pacientes fueron analizados en los grupos a los que fueron asignados, sí, y es lo que determinamos un análisis por intención de tratar, que sería el análisis más adecuado a realizar en este tipo de estudios donde buscamos evidenciar la superioridad de un tratamiento sobre otro. Quisiera tomarme esta diapositiva para hablar un poco sobre las causas de la detención temprana de un ensayo clínico. Digamos que existen tres criterios para esto: criterio de seguridad, de beneficio o de futilidad. En el criterio de seguridad, pues los riesgos para los seres humanos superan inesperadamente los beneficios debido a eventos adversos graves,
como por ejemplo la muerte, como ocurrió en nuestro estudio, en el cual se evidenció que las dosis altas tenían una mayor letalidad que los pacientes con dosis bajas. El segundo criterio, que sería el criterio de beneficio, en el cual la hipótesis del estudio se prueba inesperadamente temprano dentro de los criterios previamente designados, y sería pues éticamente incorrecto seguir administrando o privar a un grupo del estudio de un medicamento que se probó que es bueno, o que dentro del estudio tuvo unos resultados muy buenos. Y en cuanto a el criterio de futilidad, ocurre cuando la hipótesis del estudio no puede demostrarse dentro de las limitaciones del ensayo basado en un análisis intermedio planificado. Y en tales casos, pues no hay beneficios de someter a los pacientes a los riesgos potenciales. De estos tres criterios, hay mucha controversia en cuanto al criterio de beneficio, y se ha demostrado que pueden ser unos resultados engañosos, que no es completamente adecuado suspender un estudio de manera temprana, o detener un estudio de manera prematura por unos resultados muy buenos tan temprano. Lo ideal es culminar el estudio. Entonces, en realidad sobre eso se ha tenido mucha controversia, pero sobre los desenlaces, los criterios de futilidad y de seguridad, pues son como muy, muy claros para como causas de detención del estudio. Es como muy difícil que un estudio de estos se equivoque, o que la detención en un estudio de estos sea errada o no nos arroje resultados correctos. Entonces, ya siguiendo con el análisis, ¿cuáles fueron los resultados? Pues aquí principalmente analizamos el tamaño del efecto dado por su medida de asociación, y la precisión del tamaño del efecto por su intervalo de confianza. Recordamos el objetivo primario, que era evaluar si el régimen terapéutico de dosis altas reducía la mortalidad en un 50% en la población de estudio comparado con el grupo de dosis bajas. Y pues acá vemos con números absolutos que de 41 pacientes que pertenecían al grupo de dosis altas, murieron 16, y que de 40 que pertenecían al grupo de dosis bajas, murieron 6. Esto pues nos les arrojó a los autores un OR de 3.6 con un intervalo de confianza de 1.2 a 10.6, que no atraviesa la unidad, por lo que hablamos de una significancia estadística. Eh, en cuanto al apartado de aplicabilidad, si los pacientes del estudio son similares a los pacientes de mi práctica clínica, pues sí, yo creo que este estudio realizado en Latinoamérica apoya más esta parte o esta pregunta. Y pues considero que las características del inicio del estudio, sus comorbilidades, pues pueden ser comorbilidades similares a las de mis pacientes en mi práctica clínica. Si todos los desenlaces importantes fueron considerados, yo considero que sí se consideraron desenlaces importantes: mortalidad, hospitalización, eventos adversos. Entonces, en general, esa parte creo que sí está bien. Y si el posible beneficio supera el riesgo de daño y de costos, pues definitivamente no. Incluso esta es la causa de la detención del estudio, que tuvo muchos riesgos para los pacientes que estaban sometidos a altas dosis de cloroquina. En conclusión, no se recomienda el uso de cloroquina en dosis altas, 12 gramos acumulados, para el tratamiento de COVID grave. No contamos con evidencia suficiente sobre la eficacia y el perfil de seguridad de cloroquina para el tratamiento de COVID-19. Y pues la conclusión, digamos que eterna, a la que hemos llegado, que mis compañeros antes han anotado en este tipo de eventos, y es que debemos cuidarnos de que la incertidumbre no nos lleve al uso de medidas desesperadas en medicina. Actualmente, cerca de 57 estudios con cloroquina, o con cloroquina como intervención, están siendo realizados en el momento, o por lo menos estos tienen sus protocolos publicados en el Clinical Trials.
Y pues antes de despedirnos, traer a colación este estudio reciente, no con cloroquina, pero sí con un derivado de hidroxicloroquina, un estudio observacional realizado en Nueva York, publicado el 7 de mayo, que intentó pues encontrar una asociación entre el uso de hidroxicloroquina, entre el uso versus el no uso de hidroxicloroquina. Eran pacientes hospitalizados con una prueba positiva para SARS-CoV-2 en un hisopado naso o u orofaringeo. Fue un estudio observacional, por lo cual el emparejamiento se hizo a través de Propensity Score, que es una estrategia que intenta simular lo que hace la aleatorización en los ensayos clínicos. Eh, la intervención, si se puede llamar de esa manera, era recibir o que hubiesen recibido 600 miligramos de hidroxicloroquina cada 12 horas el primer día y luego 400 miligramos por 5 días versus los pacientes que no lo recibieron. Hay que resaltar que estos pacientes también recibieron acitromicina, algunos remdesivir y otro tipo de antibióticos para su manejo de su neumonía. El desenlace primario que buscaron los autores fue el tiempo desde el inicio del estudio hasta la intubación o la muerte. Y pues aquí vemos la tabla con sus resultados. Vemos que luego de un análisis multivariado, evidenciaron que con un OR de 1 y un intervalo de confianza de 0,76 a 1,32, es decir, que atraviesa la unidad, por lo cual no tendría significancia estadística, aún no contamos con una asociación entre la administración de hidroxicloroquina y el mejoramiento o el empeoramiento de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 para los desenlaces primarios pues, del estudio, en este caso intubación o muerte. Y pues a lo que todos llegamos es que definitivamente necesitamos ensayos clínicos aleatorizados que nos ayuden a definir una terapia con seguridad para utilizar, por lo menos con una evidencia, con una buena evidencia para utilizar en nuestra práctica clínica. Y entonces, con eso terminamos. Muchísimas gracias por su atención.